Buenos días. Eh, Hoy celebramos el tercer domingo de Adviento, como mencionó nuestro pastor, y continuamos con la serie que se titula El Rey Prometido. En esta mañana estaré predicando sobre el libro de Gálatas, específicamente el capítulo 4, los versos del 1 al 7. Y titulé esta prédica Cuando se cumplió el tiempo establecido. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie para hacer una breve oración. Padre amado, te damos gracias por permitir que en esta mañana estemos aquí reunidos para hablar de tu palabra. El domingo pasado, tú pusiste en el corazón de nuestro pastor Miguel que nos hablara de cómo tú usas a personas imperfectas para cumplir tus propósitos perfectos. Ayúdame en esta mañana a poder explicar la razón por la cual enviaste a tu Hijo Jesús a que naciera de una virgen y fuera Dios hecho hombre. Ayúdame también a explicar lo que es tu evangelio. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, en la prédica del domingo pasado, nuestro pastor Miguel dijo unos puntos bien importantes que me dieron pie para, para hacer la prédica de hoy. Él mencionó que durante esta época de Adviento y de Navidad, las verdades bíblicas que la cultura del mundo siempre está tratando de censurar, eh, toman prominencia. También él dijo que era importante que la iglesia ayude a que estas verdades se hagan, se puedan llevar al descubierto. Por eso es que debemos de entender el concepto bíblico de la Navidad y proclamemos el Evangelio, que no es otra cosa que el mensaje de buenas nuevas de Dios para el hombre caído. Durante la época de Adviento y en la Navidad se destacan dos cosas. La primera es la llegada de Jesús al mundo. Y segundo, su regreso triunfal, prometido cuando ascendió al cielo. La doctrina de que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre resulta ser una de las más importantes y cruciales en la proclamación del Evangelio. La prueba de eso es que en la Navidad todo el mundo quiere al niño Jesús y automáticamente lo asociamos con la Navidad. ¿Por qué sucede eso? Bueno, eso sucede porque todo el mundo ama a Jesús mientras no tengamos que definir quién es Él. Lo aman mientras no tengamos que meternos en el meollo de lo que significa para Jesús ser el Hijo de Dios. ¿Desean ver un ejemplo de esto? Déjame poner el slide número 3. Con hacer una rápida búsqueda en Google, encontré lo siguiente. Hasta el año 2017, un país musulmán en los Emiratos Árabes tuvo el récord del árbol de Navidad más costoso del mundo. El que lo tiene ahora, si no me equivoco, es España. Ese árbol de Navidad tuvo un costo de nada más y nada menos de 11 millones de dólares. Y fue erguido en el medio de un salón de un palacio que se llama Emirates Palace, localizado en un lugar que se llama Abu Dhabi. Un país musulmán donde no está permitido extender el cristianismo eh, entre los musulmanes. Me pregunto por qué fue erguido un árbol de Navidad en un país musulmán. La contestación, porque todo el mundo ama a Jesús mientras no definas quién es Él. Mientras escuchen que Jesús es solo un hombre bueno, un buen maestro, un buen profeta, es completamente aceptable al mundo. Los mormones, los musulmanes, los hindúes y los budistas están contentos con Jesús siempre y cuando tan solo sea un maestro que ofrece sabiduría. Pero al instante que cruzas esa línea y argumentas que Jesús es más que un profeta, más que un maestro, que en realidad es Dios encarnado, entonces de repente todos los que estaban de acuerdo con él se distancian. Todo el mundo ama a Jesús
mientras no lo definas. Durante la prédica de hoy me voy a referir a varios pasajes bíblicos, pero los versos principales de esta prédica estarán basados en los versos del 4 al 7. Voy a leer nuevamente los versos que Mama leyó y los que gusten buscarlos. Está en Gálatas 4, el capítulo 4 de Gálatas, y los versos del 1 al 7. Gálatas se encuentra es el noveno libro del Nuevo Testamento. Y la versión de la cual lo voy a estar leyendo es la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Y aquí vienen ahora los versos en los cuales voy a estar basando la prédica. El verso 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Aunque los versos del 1 al 3 no son los versos principales en los cuales basaré esta prédica, voy a explicar brevemente a lo que se refieren. En este capítulo de Gálatas, Pablo trata sobre el asunto de la salvación como un regalo por la fe en Cristo, y también comienza a hablar sobre la vida cristiana. En los versos del 1 al 3, Pablo usa una ilustración de su cultura que era de su época, para hacer entender que el pueblo de Gálatas, para hacerle entender al pueblo de Gálatas el contraste de estar bajo la atadura o la esclavitud de la ley y la libertad de estar bajo la gracia de Dios. Para entenderlo mejor, rápidamente les voy a dar un corto trasfondo histórico. Cuando un hombre que era rico tenía un hijo, digamos de 10 años de edad, aunque algún día su hijo heredaría todo lo de su padre, al ser menor de edad era considerado como un hijo, pero era tratado como un esclavo. Y me explico. El hombre rico tenía esclavos a los cuales le daba instrucciones para que ellos fueran los que se las dieran a su hijo. Los esclavos eran como tutores de los hijos del hombre rico. Entonces, mientras el hijo fuera menor de edad, tenía que hacer todo lo que le ordenaban, aunque fuera el heredero de todas las riquezas de su padre. Y luego, cuando cumplía la mayoría de edad, dejaba de usar ropas de niño y lo vestían como un joven mayor de edad. Y a eso es a lo que se refiere el verso 3 cuando dice: eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Ok, una vez ya sacamos eso del medio, vamos a los versos que relaciono con el Adviento y la importancia del nacimiento de Jesús. Observen que en el verso 4 comienza diciendo: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido. Hermanos, el nacimiento de Jesús fue providencial cuando se cumplió el tiempo establecido. Esto se refiere a que fue cuando el tiempo era justo, en el tiempo correcto. Dios nunca llega temprano, ni tampoco llega tarde. Cuando se cumplió el tiempo establecido, cuando todo estaba correcto, cuando era exactamente como Dios quería que fuera, Dios decidió
hacerlo porque Dios no decidió hacerlo porque las cosas no se hubieran puesto tan mal, que de momento decidió que tenía que hacer algo para poderlas resolver. Dios hizo exactamente lo que tenía planificado y en el momento correcto. El nacimiento de Jesús fue parte de un plan. El nacimiento de Jesús fue parte del plan de Dios. Un plan específico con un propósito específico. Y en la siguiente frase veremos un poco más de ese plan. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. Jesús no es casi Dios. Jesús no es diferente a Dios. Jesús es Dios. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. En Filipenses 2:6, Pablo dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En Colosenses deja claro que la plenitud de la divinidad habitaba en Jesús corporalmente. La existencia de Dios, del Dios Trino, queda bien clara en el bautismo de Jesús. Mientras Jesús, el Hijo, era bautizado, el Dios Padre hablaba desde los cielos y decía, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. De manera que el Dios Padre declara que el bautizado es el Hijo de Dios. Y el Dios Espíritu descendió sobre él en forma de una paloma. De manera que en ese momento quien estaba allí era Dios. Cuando se cumplió el tiempo establecido. Hermanos, Dios está ejecutando un plan y ocurre en el momento que se supone que ocurra. Y el momento en que ocurre es importante por la mera naturaleza del plan mismo. Y la naturaleza del plan es que Dios enviará a su Hijo. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. En un momento veremos que nació de una mujer. Pero antes que eso, debemos comprender las implicaciones de las cosas que hasta ahora les he mencionado. Al decir, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. No solamente es una afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, sino que también establece que Él no es hijo de Adán. Adán establece una jefatura en la humanidad, o sea, una jefatura federal. Y, y es como si Adán se hubiera convertido en la cabeza de la humanidad. Y es así, porque cuando en Génesis Adán come de la fruta prohibida, el pecado entró al mundo. Y la muerte también entró con el pecado, por causa del pecado de Adán. Y esa maldición es heredada por todos nosotros, debido a que nacimos en una forma ordinaria. En otras palabras, todos nacemos, como decimos en Puerto Rico, con una mancha de plátano. Y fuimos formados en iniquidad y en pecado. Para dejarlo bien claro, me refiero a que cuando nacemos y somos el producto de la unión entre un hombre y una mujer, lo que heredamos es la naturaleza pecaminosa de Adán. Y por eso se dice que estamos bajo la jefatura federal de Adán. Y debido a eso es que todos nosotros somos culpables. Somos culpables por la culpa de Adán. Por eso es que en Romanos 5, Pablo nos deja bien claro que somos culpables por causa de Adán y su jefatura federal. Es bien importante que tengamos eso bien claro para que podamos entender la consecuencia del pecado de Adán. Cuando Adán pecó, lo que hizo fue ponerse de pie en una actitud de asalto contra Dios y le declaró la guerra. Y al hacerlo, por virtud de nosotros estar bajo su jefatura, también estamos en guerra con Dios. Por eso, lo que se dice en estos versos es importante. No tan solo por lo que afirma, sino también por lo que niega. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo
a su único Hijo. Juan dice, en el principio el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios, y por medio de él fueron hechas todas las cosas. Y fuera de él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esa palabra se hizo carne. ¿Y cómo esa palabra se hizo carne? Ciertamente no fue de la misma forma que tú y yo nos hicimos carne. Como Isaías predijo, he aquí la Virgen concibió y dio a luz un hijo. Y ese hijo fue llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Hermanos, yo he conversado con personas que no creen que el nacimiento de Jesús fue virginal. Y argumentan que pueden eliminar el nacimiento virginal, puedes eliminar la resurrección, y aún así el cristianismo no perdería su esencia. ¿Y saben qué? No podrían estar más equivocados. Si Jesús hubiera nacido de la misma forma en que tú y yo nacimos, él hubiera heredado la culpa de Adán. Y eso va a ser bien importante en lo que vamos a hablar en un minuto. Pero como Jesús era el Hijo de Dios y no cargó con la culpa de Adán, y nació de una virgen, vemos que cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Y entonces ahora tenemos a Jesús, que es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Tenemos a Jesús, quien es completamente divino como el Hijo de Dios y completamente humano como el Hijo del hombre. Aunque siendo completamente humano, no nació de una generación ordinaria. Eso lo hace diferente a todos los humanos. Y él no heredó el pecado de Adán. Y aún así, nació de una mujer. Y la Biblia dice que vino un ángel de Dios para anunciar que esto sucedería. Y ocurrió exactamente como el ángel dijo. Jesús nació de una virgen. ¿Saben que a menudo decimos que cuando nacen los bebés es un milagro? El nacimiento de un hijo es una cosa maravillosa, se los aseguro. Porque yo tuve la oportunidad de estar en el nacimiento de cada uno de mis 3 hijos. Cuando los bebés son concebidos por los seres humanos, nacen en una forma natural. Todos sabemos exactamente lo que hay que hacer para que nazca un bebé. Y si yo tuviera tiempo se los explicaba, pero no me voy a meter en eso. No. De hecho, es tan natural que hasta podemos predecir exactamente cuándo es que van a nacer. Y somos tan precisos en predecir la fecha en que nacerán, que si nace prematuro decimos, fue el bebé el que se adelantó. No fue la predicción, fue el bebé. Y si se atrasa decimos, fue el bebé el que se atrasó. ¿Por qué decimos eso? Porque nacen de una forma completamente natural. Pero también han habido parejas que a pesar de haber tenido un diagnóstico de que no iban, perdonen, pero también ha habido parejas que a pesar de haber tenido un diagnóstico de que no iban a poder procrear, por una milagrosa razón lo han podido hacer. Pues el nacimiento de Jesús fue en una forma diferente a como nosotros los humanos procreamos. Y su nacimiento fue algo sobrenatural y de una forma milagrosa. Cuando llegó la plenitud, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, y nació bajo la ley. Hermanos, es bien importante que naciera bajo la ley, porque el propósito de Dios era que naciera para redimir a los que estaban bajo la ley. Les enfatizo que Jesús fue completamente humano, nació de una mujer, pero no nació de la misma forma que los hombres nacimos.
porque si hubiera nacido así, tendría el problema del pecado de Adán. Ahora, voy a tratar de unir todo esto que les he mencionado. Vayamos a Génesis para poder hacer el punto que les deseo traer. En Génesis capítulo 3, la serpiente primeramente engaña a la mujer. La mujer come y le da de la fruta al hombre, y él come también. Y entonces tenemos la caída del hombre, debido a que desobedeció el mandato de Dios, el mandato que Dios le había dado en Génesis capítulo 2. Y luego tenemos a Dios maldiciendo en el orden de las ofensas. La serpiente engañó a la mujer, de manera que la serpiente es la primera en recibir la maldición. La mujer comió, de manera que ella es segunda. Ella le dio la fruta al hombre y él comió, de manera que él es el tercero en el orden de las maldiciones. Para ser más específicos, debemos leerlo directo de los versos 14 y 15 en Génesis 3. Se los puse en la pantalla. Lo voy a leer de la nueva versión internacional. Verso 14. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Hermanos, el pecado entra al mundo y el juicio viene a causa del pecado. Y el juicio comenzó con la serpiente. Y el juicio de la serpiente tiene que ver con el hecho de que la mujer va a dar a luz una simiente. Y en algún momento, no sabemos cuándo, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, a pesar de que la serpiente le morderá el talón. Lo que el texto no nos dice es cuándo esa simiente prometida va a venir. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, la simiente prometida vino. Para que se pudiera cumplir el propósito de Dios, era necesario que la simiente prometida naciera de una mujer. Porque de lo contrario, Dios le mintió a la serpiente, te mintió a ti y me mintió a mí. Dios dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Aquí estos versos lo que nos está diciendo es que el que venga a librarnos del pecado del primer Adán tiene que nacer de la simiente de la mujer. Pero de alguna manera no puede heredar el pecado de Adán. Por eso es que cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque la paga del pecado es la muerte. Y ese era el castigo que nos tocaba a nosotros. Si Jesús hubiera nacido sin pecado, si Jesús hubiera tenido pecado y nacido en una forma ordinaria como tú y yo nacimos, entonces él hubiera tenido una deuda que pagar de pecado y no hubiera podido pagar la de nadie más. Pero porque cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, algo más puede pasar. Él no tan solo nació de una mujer, sino que también nació bajo la ley, para que pudiéramos ser redimidos los que estábamos bajo la ley. ¿Y cómo es que Jesús nos redime? Gracias por preguntar. La velocita de mi gente dice eso. Jesús nació bajo la ley porque somos culpables y nacidos en pecado. Y por esa razón quebramos y violamos la ley de Dios. De manera que tenemos un doble problema. Problema número 1, el pecado con el cual nacemos. Problema número 2, tenemos esa ley de Dios que nos ordena a obedecer.
pero por causa del pecado con el cual nacimos, somos totalmente incapaces de hacerlo. Y para completar, tampoco estamos dispuestos a hacerlo. Por lo que cualquier hombre nacido bajo una generación ordinaria va a tener el mismo problema. Hermanos, Dios quiere de nosotros que obedezcamos la ley y seamos justos. Pero no podemos obedecer la ley y ser justos porque nacimos bajo el liderazgo federal de Adán y con una naturaleza de pecado. Hermanos, nuestro problema es bien serio. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces? Primero, que la simiente de la mujer nazca libre de pecado. Número dos, tiene que nacer bajo la ley y obedecerla completamente para que pueda ser completamente justo ante Dios. Por esa razón es que tiene que ser el Hijo de Dios el que nazca para que haga eso. Ya que el único que es capaz de nacer sin la naturaleza de pecado y obedecer toda la ley es Él. ¿Por qué esto es importante? Gracias por preguntarme. En su obediencia activa, debe de guardar toda la ley y ser totalmente obediente a ella, no por un ratito, toda su vida. Y esto es bien importante, porque esa es de la única forma que puede imputarte a ti y a mí su justicia. No podemos pararnos frente a Dios sin ser totalmente obedientes a la ley y sin ser justos. Y no hay forma de que podamos serlo por nosotros mismos, porque nacimos en pecado. De manera que Cristo, en su naturaleza de Dios, puede obedecer toda la ley y ser justo al grado de lo que Dios exige, para que pueda imputarnos a nosotros esa justicia. Y luego como hombre, Cristo, en su obediencia pasiva, puede recibir voluntariamente el castigo que nos tocaba a nosotros y tratar con el otro lado de la moneda de la redención. De manera que ahora puede haber una doble imputación. Mi pecado debe ser imputado a Cristo, quien debió nacer de una mujer, ya que el pecado le pertenece al hombre. Pero porque Él es Dios hecho hombre, su justicia puede ser imputada a ti y a mí, para que Cristo pueda morir con una muerte vicaria, expiatoria y sustitutiva a nuestro nombre, satisfaciendo así la ira que tenía Dios contra nuestro pecado actual y nuestro pecado heredado, imputándonos la justicia que se requiere para que podamos pararnos frente a Dios siendo justos y rectos. Hermanos, por eso es que cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Por qué? Porque como Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, nosotros estábamos hechos literalmente una porquería. Estábamos arruinados en pecado. Delante de Dios no valíamos nada. ¿Y qué entonces sucedió? Que Dios hizo que el que no conoció pecado lo conociera por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, Cristo murió por el pecado de una vez y por todas, el justo por el injusto, para que nos pudiera traer de vuelta a Dios. Por eso es que la doctrina importa, porque sin ella no se hubiera podido resolver el problema que teníamos con Dios, que era bien grande. Si Jesús hubiera sido solamente un hombre bueno, que nació de una generación ordinaria, heredando el pecado de Adán y su naturaleza pecaminosa, no hubiera podido obedecer la ley de Dios. Y como estaba destinado a morir y enfrentar el juicio de Dios en la cruz,
aunque hubiera sido el mejor de los hombres, hubiera sido condenado por Dios. Incluso si hubiera sido un buen maestro. Ser un buen hombre no es suficiente y ser un buen maestro tampoco. Si Jesús hubiera sido solamente un buen maestro, ¿hubiera sido eso bueno? La contestación es no. Pero alabado sea Dios por los buenos maestros que tenemos. Pero escucha bien esto. ¿Qué podría enseñarme un buen maestro para que yo pudiera eliminar mi naturaleza de pecado? ¿Qué pudiera enseñarme un buen maestro para que permita que yo pueda ser 100% obediente a Dios cuando estoy absolutamente inclinado en contra de Él? Cuando por naturaleza yo odio la ley de Dios y odio su justicia. ¿Qué es lo que puede enseñarme que pueda vencer mi naturaleza de pecado? ¿Qué es lo que puede enseñarme? Aún suponiendo que yo pudiera ser bueno cuando alcanzara logros a consecuencia de mi bondad, yo me enorgullecería del hecho de ser bueno. Y como el ser orgulloso no es bueno, tendría que comenzar todo nuevamente. De manera que si Dios hubiera sido solamente un buen hombre y un buen maestro, su enseñanza no hubiera sido suficiente. Incluso, si Jesús hubiera sido solamente un buen hombre y un buen maestro y un buen profeta, ¿qué puede hacer un buen profeta aparte de recordarme el hecho de que yo nací bajo el liderazgo federal de Adán? Y por lo tanto, lo que me restaría sería solo esperar la muerte, la tumba y el infierno. Y muchas gracias por todo eso. Nada de eso es suficiente para que un hombre pueda cumplir todos los requisitos que Dios exige, para que Él pueda perdonar todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados. Lo único que va a funcionar es que cuando se cumpla el tiempo establecido, en la perfecta providencia de Dios, envíe a su Hijo, siendo 100% inocente del pecado y con la capacidad de obedecer 100% a Dios. Nacido de una mujer, para que nosotros, siendo culpables, Él nos represente. Nacido bajo la ley, para que pueda ser capaz de alcanzar la perfecta justicia e imputarla a aquellos de nosotros que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Para que Él pueda redimir a los que están bajo la ley, para que podamos imputarle a Él todos nuestros pecados y pueda llevarlos a nombre de nosotros a la cruz. Hermanos, esas son las promesas que Dios nos hace y son buenísimas. Pero esperen que aún hay más. A la mitad del verso 5 dice, se los voy a leer también del principio. El verso 5 dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Y ahora viene la parte importante a la cual me refiero. A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Con tan solo el hecho de que Dios nos promete librarnos del infierno, para mí eso era suficiente. Pero su sacrificio también incluye el que seamos adoptados a la familia de Dios, como sus hijos. En otras palabras, Cristo, como el Hijo eterno de Dios, se envolvió en carne y se revistió de humanidad para que Él, como Hijo de Dios, nos pudiera redimir, pague por nuestros pecados y nos reconcilie con Dios. No solo para librarnos del infierno, sino también para que podamos ser adoptados como hijos de Dios. Como ven, este Jesús no es solamente un bebé en el pesebre. El bebé está en el pesebre, pero tiene un propósito. El bebé está en el pesebre porque todos somos culpables y alienados de Dios. El bebé está en el pesebre porque ese bebé crecerá y vivirá una vida perfecta. El bebé está en el pesebre porque tendrá una muerte expiatoria y sustitutiva en la cruz.
El bebé está en el pesebre porque resucitará al tercer día. El bebé está en el pesebre porque ascenderá a la diestra del Padre, donde Él estará intercediendo eternamente por todos nosotros. El bebé está en el pesebre porque es únicamente a través de Él que nos convertiremos en hijos e hijas de Dios. ¿Sabían que una de las razones por la cual a la gente le gusta la Navidad es porque les recuerda que todos somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. Pero si todos somos hijos de Dios, aquí hay algo que yo no entiendo. Y me explico. Yo tengo un amigo en Puerto Rico que considero como mi hermano y se llama Javier Vargas. By the way, Javier, si en algún momento ves esta prédica, te envío un abrazo a ti, a tu esposa y a tus hijos. Los quiero mucho. Pues él tiene un ministerio que se llama Adoptando en Puerto Rico. A través de ese ministerio, yo he visto a matrimonios que logran tener hijos que entran a su familia mediante la adopción. Y los que entran a su familia mediante la adopción se convierten entonces en sus hijos. Y tenían que convertirse en sus hijos porque antes de ser adoptados, obviamente, pues no lo eran. Entonces, si Cristo, al redimir a los que estaban bajo la ley para que recibieran la adopción como hijos de Dios, era así, pues eso significa que no eran hijos de Dios, ni son hijos antes de que fueran adoptados. Y tan solo no éramos hijos de Dios, sino que éramos su enemigo, ciertamente mereciendo la justa ira de Dios. Sé que eso puede sonar bien fuerte y feo a nuestros oídos. Y en realidad lo es. De hecho, es más fuerte de lo que parece. Pero es solamente cuando entendemos la fealdad de eso que logramos comprender la belleza de ser adoptados y ser hijos de Dios. Jesús es Dios con nosotros para que podamos estar con Dios. Versículo 6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a aclamar Abba Padre. Por cierto, pueden ver aquí la Trinidad. Primero vemos al Padre cuando dice que cuando se cumplió el tiempo establecido. Luego vemos al Hijo cuando dice, Dios envió a su Hijo. Y luego vemos al Espíritu Santo cuando dice, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. En este verso los vemos a los tres bien claritos, pero también a través de todo el pasaje vimos las tres personas de la Trinidad. Vemos al Dios Trino resolviendo el asunto de nuestro pecado, salvándonos y adoptándonos para que ya no seamos esclavos, sino hijos de Dios. Hermanos, esa doctrina no es negociable y es bien esencial. Sin la Navidad no podemos tener Pascua. Y de igual manera, si Dios no hubiera enviado a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estamos bajo la ley, no hubiéramos tenido la esperanza de la salvación. Entonces Cristo hubiera pagado por sus pecados en la cruz y luego eternamente en el infierno separado de Dios. Y no hubiera tenido ninguna redención que ofrecerte a ti, ni que ofrecerme a mí. Pero porque Él es el Hijo de Dios hecho hombre, porque Él es Dios con nosotros, porque es inocente del pecado de Adán, porque Él es el Hijo de Dios, es que puede representar a los que heredamos el pecado de Adán. Y porque es el Hijo de Dios hecho hombre, Él puede guardar y obedecer completamente la ley de Dios por su pueblo y sufrir el castigo que nos tocaba a nosotros por causa de nuestro pecado. Y debido a la belleza de esto, es que podemos entonces ser adoptados y ser hijos de Dios. Miguel quizás no recuerde que yo aprendí de él lo que era el Ordo Salutis. Suena medio cursi, medio
sofisticado, pero es bien sencillo. Eso es el orden en la cual recibimos la salvación. Y él me aclaró muchos aspectos de eso en un momento. Y en muchas ocasiones nosotros decimos que somos justificados, santificados y glorificados. Y omitimos un paso, y es el de la adopción. Y ese paso es bien importante. Somos justificados, santificados, adoptados y glorificados. En forma de comentario, el grupo de adoración puede subir. En forma de comentario, les voy a leer algo que encontré en el capítulo 12 de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, que dice lo siguiente. Que dice lo siguiente sobre la adopción. Y dice así. A todos aquellos que son justificados, Dios les ha concedido, en y por causa de su Hijo Jesucristo, el venir a ser partícipes de la gracia de la adopción, por medio de la cual son contados entre los hijos de Dios y gozan de las libertades y privilegios de los mismos. Tienen su nombre puesto sobre ellos. Reciben el espíritu de adopción. Tienen acceso con confianza al trono de la gracia. Son capacitados para clamar Abba Padre. Son tratados con compasión, protegidos, provistos y corregidos por Él como un Padre. Sin embargo, nunca son desechados, sino que han sido sellados para el día de la redención y reciben la herencia de las promesas como herederos de la salvación eterna. Hermanos, eso es lo que obtenemos al Dios estar con nosotros. Y por eso es que importa que Dios esté con nosotros. Por eso es que no es suficiente que Jesús sea solamente un buen hombre, un buen maestro y un buen profeta. Porque no existe salvación en el buen hombre. No hay salvación en el buen maestro. Y no hay salvación en un buen profeta. A menos que ese hombre que fue un buen maestro y un buen profeta sea también Dios con nosotros. No deseo terminar sin antes decirle cómo es que en esta época de Adviento se relaciona con el Evangelio. Y creo que la mejor forma de hacerlo es precisamente hablando de lo que es el Evangelio de Dios. Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y todos los que nacieron de ese hombre y que le precedieron heredaron su naturaleza de pecado. Y por eso es que el mundo está roto. Y siendo culpables, tenemos la osadía de pararnos frente a un Dios que es justo y recto y declamamos justicia. Pero el problema es que si Dios nos aplica su justicia, nos morimos. De manera que Dios en su misericordia y en su justicia nos envió a su Hijo Jesús, quien no tuvo un nacimiento ordinario, sino que nació de una virgen. Sí, el haber nacido de una virgen es bien importante, porque su récord está limpio y él está limpio de pecado, manteniéndose siempre puro. Y obedeció siempre las leyes de su padre. Y debido a que es 100% Dios y 100% hombre, obedece la ley de Dios de parte de nosotros y lo hace en una obediencia activa. Y en su obediencia pasiva, él nunca conoció el pecado. El que nunca conoció pecado, conoció pecado. Y como estábamos perdidos, nuestro castigo era que fuéramos como ovejas al matadero. Pero Dios vertió sobre él toda nuestra iniquidad. Y por eso Cristo murió en la cruz. Y murió en la cruz por nosotros. El justo por el injusto. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y entonces ocurre otra imputación. Dios nos imputa la rectitud de Jesús a nosotros. De manera que Jesús se convierte en ambos, nuestro justificador y el justificado, para que todos los que tengan fe en Él entren al reino de Dios. Para que todos los que pongan su fe en Cristo sean salvos.
Pero no tan solo salvos, sino que también sean santificados, porque Él es el primer nacido de muchos hermanos. Y ahora somos justificados y adoptados a la familia de Cristo. Y como hijos de Dios, comenzamos a parecernos a su familia. Y según vamos caminando por la vida, vamos siendo santificados por el mismo Evangelio que nos salva. Hasta que llegue el día. Hasta que llegue el día que todo será consumado. Y seamos librados totalmente de la penalidad del pecado. Y vendrá el día en que seremos glorificados. Hermano, ese es el evangelio que se predica en esta iglesia. Ese es el evangelio que todos necesitamos. Y ese es el evangelio que es más que suficiente. Que tengan una feliz Navidad.